Nunca imaginé que mi matrimonio terminaría sintiéndose como si viviera con un educado desconocido. Cuando nos casamos, mi esposo Ricardo y yo éramos inseparables. Podíamos hablar durante horas, reírnos de las cosas más insignificantes y hacer planes grandiosos para el futuro. Pero, en algún punto del camino, las conversaciones se volvieron más cortas. Las risas se desvanecieron y los planes dejaron de llegar. Ricardo se enterró en su trabajo, llegando a casa tarde, exhausto y distraído. Si intentaba hablar, obtenía respuestas cortas o promesas vacías de «hablamos luego». Ese luego nunca llegaba. Vivíamos en una hermosa casa en el barrio de San Isidro, en Lima, pero se sentía más vacía que nunca. Fue entonces cuando su hermanastro, Julián, se mudó a nuestra ciudad por un nuevo trabajo. Ricardo, en un gesto de generosidad que me sorprendió dado su distanciamiento reciente, le ofreció nuestra habitación de invitados hasta que pudiera encontrar su propio lugar. No le di mucha importancia en ese momento. Había conocido a Julián un par de veces en reuniones familiares. Era amigable, extrovertido, el tipo de persona que podía hacerte sentir cómoda en cuestión de minutos. Julián era todo lo que Ricardo no era en ese sentido. Donde mi esposo era reservado y serio, su hermanastro era relajado y conversador. Al principio tenerlo cerca se sintió como un respiro en la monotonía gris de mi vida. Me preguntaba sobre mi día, realmente escuchaba mis respuestas y recordaba los pequeños detalles. Era agradable. No me di cuenta de cuánto extrañaba ser notada hasta que me encontré esperando esas breves conversaciones al final del día. Me decía a mí misma que era inofensivo. Era familia por matrimonio, nada más. Pero a veces me atrapaba comparándolos. La calidez de Julián frente a la frialdad de mi esposo. Julián tenía una forma de mirarme que me hacía sentir viva, una chispa en sus ojos oscuros que parecía decirme que yo importaba. Entonces llegó el fin de semana en que Ricardo tuvo que viajar por trabajo. Estaría sola en casa, excepto por Julián. La primera noche después de la cena, me preguntó si quería tomar una copa con él. «Solo para relajarnos, Ana», dijo con una sonrisa encantadora que mostraba sus hoyuelos. Dudé por un segundo, pero acepté. Se sentía lo suficientemente casual. Solo dos adultos en la sala de estar. Un par de copas de vino tinto, música suave sonando de fondo. No pensé a dónde podría llevar eso. No pensé si estaba en el estado mental adecuado. Solo sabía que estaba sola. Y en ese momento, con alguien dándome su completa atención, sentí que ya no era invisible. El vino bajó más fácil de lo que esperaba. Al principio era solo una pequeña charla sobre el trabajo, la ciudad, historias familiares tontas, pero pronto la conversación cambió. Me encontré abriéndome sobre cosas que no le había contado a nadie, ni siquiera a mis amigas más cercanas. Le conté cómo sentía que mi matrimonio se me escapaba de las manos, cómo cada día se sentía como vivir en una casa tranquila y fría, con alguien que apenas notaba que yo estaba allí. No me interrumpió, no lo desestimó. Escuchó, asintiendo, con sus ojos clavados en los míos de una manera que me hacía sentir importante, deseada. El alcohol difuminó mi autocontrol habitual. Mis palabras salían más suaves, más lentas, y mi guardia había desaparecido. Me dijo que merecía algo mejor que sentirme sola en mi propio matrimonio. Sabía que no debería haberlo dicho, pero la forma en que lo dijo, baja y segura, hizo que me doliera el pecho. Podía sentir una carga entre nosotros, algo no dicho, pero innegable. Su mano rozó la mía brevemente mientras alcanzaba su copa. No fue nada, solo piel sobre piel por un segundo, pero me envió una descarga eléctrica a través de todo el cuerpo. No me alejé. Mi mente me decía que creara espacio, que me recordara quién era él y qué significaba para mi esposo.
pero mi cuerpo se quedó donde estaba, anhelando ese contacto. Sonrió ante algo que dije, sus ojos demorando demasiado tiempo en mis labios, y de repente el aire se sintió más pesado, cargado de una tensión sexual que podía cortarse con un cuchillo. Me reí de una broma que hizo, inclinándome hacia él sin darme cuenta. La brecha entre nosotros se reducía con cada palabra, cada mirada compartida. Entonces sucedió, un momento que no puedo recuperar. Se inclinó más cerca, lentamente, dándome la oportunidad de apartarme. No lo hice. Nuestros labios se encontraron brevemente, vacilantes, como probando terreno prohibido. Me aparté, sin aliento, pero ninguno de los dos dijo ni una palabra. El siguiente beso llegó más rápido, más profundo, como si el primero hubiera roto una presa que había estado conteniendo un océano de deseo reprimido. Debía haberlo detenido ahí mismo, pero no lo hice. Me dije a mí misma que era solo el alcohol, solo un momento de debilidad, pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Había estado anhelando este tipo de atención durante meses, más bien años. Sus manos subieron a mi cara, acariciando mis cachetes con una ternura que me desarmó por completo. Sentí su aliento cálido mezclarse con el mío, su aroma a madera y especias llenando mis sentidos. No recuerdo el momento exacto en que la noche cruzó de un error a algo irreversible. Solo recuerdo sus manos recorriendo mi cuerpo, la urgencia en sus acaricias, la forma en que me hizo sentir que yo era la única mujer en el mundo. La sala de estar desapareció, y solo existíamos él y yo, perdidos en una tormenta de pasión que había estado esperando estallar. Me desperté a la mañana siguiente con la cabeza pulsando, el estómago hecho un nudo y la enferma comprensión de que, no importa cuánto quisiera, no podía deshacer lo que había hecho. La mañana siguiente fue asfixiante. Mi cabeza latía, mi garganta se sentía seca como el desierto, y mi pecho estaba pesado con algo mucho peor que la resaca, la culpa. No podía mirarlo. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que había pasado, y cada segundo que pasaba hacía la realidad más nítida. Él se movía por la cocina como si nada estuviera mal, hablando en un tono tranquilo, hasta casi casual, preparando café como si fuéramos una pareja normal en un domingo cualquiera. En un momento me miró y dijo en voz baja: «La noche anterior queda entre nosotros». Mi estómago se retorció. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía la fuerza para responder. Mi mente corría con pánico. Ricardo debía volver en 2 días, y tenía que averiguar cómo pararme frente a él sin que la verdad se derramara de mis ojos. Cada vez que pensaba en su rostro, su confianza, su creencia ciega en mí, sentía que iba a enfermar. Traté de ocuparme con tareas domésticas, cualquier cosa para evitar estar en la misma habitación con Julián. Pero el silencio entre nosotros no era normal. Estaba cargado, frágil, a una palabra equivocada de romperse en 1000 pedazos. Me sorprendí analizando su tono, sus expresiones, preguntándome si se arrepentía, si planeaba contarlo, si esto era solo un juego para él. Mi paranoia se alimentaba a sí misma. Cuando Ricardo finalmente regresó, forcé una sonrisa, envolví mis brazos alrededor de él y fingí que lo había extrañado de la manera pura e inocente que solía hacerlo. Pero todo se sentía mal. Notaba cada vez que sus ojos buscaban los míos, cada vez que preguntaba cómo había ido el fin de semana. Mentí sin dudarlo, las palabras deslizándose demasiado fácilmente, pero la culpa pesaba más con cada frase. Empecé a evitar los momentos a solas con Julián, manteniendo mis respuestas cortas, mi presencia breve. No importaba. Todavía podía sentir la tensión zumbando en el fondo, una corriente eléctrica que amenazaba con quemarnos a todos. Ricardo notó mi distancia, pero asumió que era estrés por el trabajo o cansancio.
No tenía idea de que me estaba alejando porque estar cerca de él me dolía de una manera nueva e insoportable. Cada noche repetía ese momento en que podría haber detenido todo. Me decía que si me quedaba callada el tiempo suficiente, se desvanecería en el pasado. Pero en el fondo sabía que los secretos no desaparecen. Se sientan esperando, como un reloj que hace tic-tac y no puede silenciar. Y el mío estaba en cuenta regresiva. La presencia de Julián en la casa se convirtió en una tortura constante. Cada vez que entraba en una habitación, mi corazón se aceleraba. No de amor, sino de miedo. Miedo a que dijera algo, a que hiciera un gesto que nos delatara. Pero él actuaba con una naturalidad que me aterraba. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? ¿Acaso no sentía el peso de lo que habíamos hecho? Una tarde, mientras Ricardo estaba en una reunión, Julián me encontró en el jardín. Estaba podando las rosas, intentando canalizar mi ansiedad en algo productivo. «Ana», dijo suavemente, acercándose demasiado. Me sobresalté, dejando caer las tijeras. «No te acerques», susurré, mirando hacia la casa para asegurarme de que nadie nos veía. «Relájate. Ricardo no está». «Eso no importa. Lo que pasó fue un error. No puede volver a pasar». Julián me miró con una intensidad que me hizo temblar. «¿Fue un error, Ana?» Porque no se sintió como un error. Se sintió real. Más real que cualquier cosa que hayas tenido con mi hermano en años. Sus palabras fueron como una bofetada. «Cállate. No tienes derecho a hablar de mi matrimonio». «Tengo derecho porque te vi. Te sentí. Sé que no eres feliz. Y sé que te gustó». Quise abofetearlo, gritarle, echarlo de mi casa, pero una parte de mí, esa parte traicionera y oscura, sabía que tenía razón. Me había gustado. Me había sentido viva, deseada, mujer, y eso era lo que más me aterrorizaba. «Por favor, Julián, si tienes algo de respeto por tu hermano, por mí, vete, múdate». Se encogió de hombros con una sonrisa triste. «Me iré cuando encuentre un lugar. Pero no puedes negar lo que hay entre nosotros. Es electricidad pura, y tarde o temprano va a explotar». Se dio la vuelta y entró en la casa dejándome temblando entre las rosas con la certeza de que mi vida estaba pendiendo de un hilo muy fino. Los días siguientes fueron un infierno. Ricardo, en su ignorancia, seguía intentando acercarse a mí, planeando cenas románticas, sugiriendo escapadas de fin de semana. Cada gesto de amor de su parte era una puñalada en mi corazón culpable. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos y decirle que lo amaba cuando había compartido la cama con su propio hermano? La tensión llegó a su punto máximo durante una cena familiar. Los padres de Ricardo y Julián vinieron a visitar. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa, riendo, comiendo, fingiendo ser la familia perfecta. Julián estaba sentado frente a mí, y cada vez que levantaba la vista, sus ojos estaban clavados en los míos, desafiantes, burlones. Ricardo estaba contando una anécdota sobre su infancia, sobre cómo Julián siempre se metía en problemas y él tenía que salvarlo. «Siempre ha sido el rebelde de la familia», dijo Ricardo riendo y dándole una palmada a la espalda a su hermano. Julián sonrió, pero sus ojos no se apartaron de mí. «Sí, bueno, a veces lo prohibido es lo más tentador, ¿no crees, Ana?» El silencio cayó sobre la mesa como una losa de plomo. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Todos me miraron esperando mi respuesta. Ricardo me miró con curiosidad, sin entender el subtexto. «Supongo que depende de la persona», dije, con la voz temblorosa, tratando de mantener la compostura. Julián soltó una risita seca y tomó un sorbo de vino. «Supongo que sí». La cena continuó, pero yo ya no estaba allí. Mi mente estaba en pánico, imaginando todos los escenarios posibles en los que la verdad salía a la luz. Sabía que Julián era una bomba de tiempo. No le importaban las consecuencias. No le importaba destruir a su hermano. Solo le importaba lo que él quería. Y me quería a mí. Esa noche, después de que todos se fueron y Ricardo se durmió, bajé a la cocina a por un vaso de agua,
Necesitaba calmar mis nervios, pensar con claridad. Pero allí estaba él, esperándome en la oscuridad. «Sabía que bajarías», dijo, saliendo de las sombras. «Julián, basta. No puedes seguir haciendo esto. Estás torturándome». Se acercó a mí, acorralándome contra la nevera. «No quiero torturarte, Ana. Quiero estar contigo. Sé que tú también lo quieres. Deja a Ricardo. Vámonos juntos». «Estás loco. Amo a Ricardo». «¿Lo amas o amas la seguridad que te da? Porque la pasión la tienes conmigo». Intentó besarme, pero lo empujé con todas mis fuerzas. «No, aléjate de mí». En ese momento, la luz de la cocina se encendió. Ricardo estaba parado en la puerta, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Había escuchado suficiente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. Su voz apenas un susurro, pero cargada de un dolor que me rompió el alma. Julián se apartó lentamente, con una sonrisa cínica en los labios. «Creo que Ana tiene algo que explicarte, hermanito». El mundo se detuvo. El silencio era ensordecedor. Miré a Ricardo, el hombre con el que había prometido pasar el resto de mi vida, y vi cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos frente a mis ojos. No había mentiras que me pudieran salvar ahora. La verdad estaba ahí, desnuda y brutal. «Ricardo, yo...», empecé, pero las palabras se atascaron en la garganta. «Dime que no es verdad», suplicó, con lágrimas en los ojos. «Dime que no me hiciste esto, con él». No pude responder. Mi silencio fue su respuesta. Ricardo se dio la vuelta y salió de la cocina, subiendo las escaleras con pasos pesados. Escuché la puerta de nuestra habitación cerrarse y luego el sonido de algo rompiéndose contra la pared. Julián me miró, esperando ver qué haría. «Vete», le dije, con una voz que no reconocí. «Vete de mi casa y no vuelvas nunca». «Ana, vete», grité, liberando toda la furia y el dolor que había estado conteniendo. Julián tomó sus llaves y salió, dejándome sola en la cocina fría con las ruinas de mi vida a mis pies. Subí las escaleras lentamente, como si fuera al patíbulo. La puerta de la habitación estaba cerrada. Toqué suavemente, pero no hubo respuesta. Giré el pomo y entré. Ricardo estaba sentado en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos. Había una maleta abierta a su lado, medio llena de ropa. «Ricardo, por favor, déjame explicarte», supliqué, cayendo de rodillas frente a él. Levantó la vista y lo que vi en sus ojos me mató. No había ira. Había una decepción tan profunda que parecía un abismo sin fondo. «No hay nada que explicar, Ana. Te acostaste con mi hermano, en mi casa, mientras yo estaba trabajando para darnos una buena vida. Fue un error. Estaba sola, estaba confundida». «¿Sola?», se rió amargamente. «Yo también estaba solo en esos hoteles, Ana. Yo también estaba cansado, pero nunca, nunca se me ocurrió traicionarte, y menos con tu propia familia». Cerró la maleta con un golpe seco. «Me voy». «No, por favor, no te vayas. Podemos arreglarlo. Iremos a terapia. Haré lo que sea». «No puedes arreglar esto, Ana. Has roto algo que no se puede pegar. La confianza. La confianza es como un espejo, Ana. Una vez que se rompe, puedes intentar unir los pedazos, pero siempre verás las grietas. Y yo no puedo vivir viendo el reflejo de mi hermano cada vez que te miro». Se levantó y caminó hacia la puerta. Intenté detenerlo agarrándolo del brazo, pero se soltó con un movimiento brusco. «¡No me toques!». Salió de la habitación y bajó las escaleras. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Luego el sonido de su coche alejándose en la noche.
Me quedé ahí, en medio de la habitación que habíamos compartido, rodeada de fotos de nuestra vida juntos, sabiendo que lo había perdido todo. Por un momento de debilidad, por una fantasía estúpida. Los días siguientes fueron borrosos. Ricardo envió a un abogado para iniciar los trámites del divorcio. No quería verme, no quería hablar conmigo. Julián intentó contactarme varias veces, pero bloqueé su número. No quería saber nada de él. Él era el recordatorio constante de mi error, la personificación de mi culpa. La casa se sentía enorme y vacía. Los fantasmas de nuestra felicidad me perseguían en cada rincón. Me di cuenta de que Julián tenía razón en una cosa. La soledad era un veneno, pero yo había elegido el antídoto equivocado. Meses después, firmé los papeles del divorcio. Ricardo ni siquiera me miró durante la audiencia. Se veía más delgado, más viejo, con una dureza en los ojos que no estaba ahí antes. Cuando salimos del juzgado quise decirle algo, pedirle perdón una vez más, pero él se subió a su coche y se fue sin mirar atrás. Vendí la casa. No podía seguir viviendo ahí. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro, lejos de los recuerdos, lejos de San Isidro. Empecé de nuevo, sola. A veces en las noches solitarias todavía pienso en ese momento en la sala de estar, en el vino, la música, la mano de Julián rozando la mía. Y me pregunto si valió la pena. Si ese breve momento de sentirme viva valió la pena destruir la vida que tenía. La respuesta siempre es la misma. No. Pero el deseo es una bestia extraña. No entiende de lógica, no entiende de consecuencias. Solo quiere. Y a veces ese querer es suficiente para quemar todo lo que amas hasta los cimientos. Aprendí mi lección de la manera más dura posible. La traición no solo lastima a la persona engañada, destruye al traidor también. Te deja con un vacío que nada puede llenar, una mancha que no se puede lavar. Y así sigo adelante, llevando mis cicatrices como un recordatorio de que algunas líneas nunca deben cruzarse, de que algunos deseos deben permanecer en la oscuridad, donde pertenecen. Si esta historia te ha impactado y quieres conocer más relatos de secretos oscuros y pasiones prohibidas, por favor asegúrate de seguir mi canal Mundo de Secretos. Dale me gusta al video y déjanos tus comentarios abajo. ¿Crees que el perdón es posible en una situación así? Te leo.